La Facultad de Derecho, a través del Observatorio Jurídico de Género, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través del Centro de Estudios Políticos, Observatorio de Legislación y Adjudicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dan a todos ustedes la más cordial bienvenida al, a la conferencia Rumbo a las Elecciones 2021, la Agenda de Género a Debate, que será moderado por la maestra Arabela Montes de Oca. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos al Observatorio Jurídico de Género. Me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy en esta segunda mesa del día de hoy. Justamente hoy tenemos una mesa increíble porque la van a presentar dos alumnas, tanto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como de la Facultad de Derecho, Karen Sierra y Samantha Rodríguez, pero también tenemos dos invitadas de lujo del Partido Movimiento Ciudadano, Vita Aranda y Patricia Mercado. Un gusto tenerlas aquí el día de hoy y un gusto que hayan aceptado platicar este día con nosotras para ver un poco más de cuáles son los retos de cara a las próximas elecciones, los retos en materia de género específicamente. Sin más, porque vamos en unos minutillos tarde, les cedo la palabra a tanto a Karen y a Samantha para que puedan presentarnos a nuestras ponentes del día de hoy. Muchas gracias al Observatorio de la Facultad de Derecho. Bueno, yo voy a presentar a Vita Aranda, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Américas de Puebla. Durante el 2018 fue consultora en Washington, D.C., donde trabajó con el ecosistema de innovación en los sectores de creatividad y cultura como motores para el desarrollo de América Latina y el Caribe. También desde el 2016, Vita ha trabajado con más de 3,000 jóvenes de América Latina y el Caribe, promoviendo programas de desarrollo de habilidades de liderazgo para niñas y adolescentes y con el fin de reducir la brecha de género. Ahora bien, en 2021, Vita participa en este periodo electoral para ser contendiente como concejala, porque ella es una joven que busca llegar a impulsar propuestas ciudadanas en el gobierno local de la alcaldía Miguel Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor compartir espacio con ustedes. Me emociona mucho siempre, pues, mi experiencia de estar dando vueltas por ahí por universidades y escuelas de América Latina siempre me hace sentir en casa cuando me invitan a estos foros. Entonces, muchas gracias. Y como siempre, un honor compartir espacio con la senadora Patricia. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra segunda invitada, que es Patricia Mercado. Y pues bueno, Dora Patricia Mercado Castro es una política mexicana y economista, militante del Partido Movimiento Ciudadano. Es antigua militante del Partido Alternativa Socialdemócrata, del cual fue presidenta y candidato también a la presidencia de México. Actualmente es senadora de la República por el Partido Movimiento Ciudadano y fungió como la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo y secretaria del Gobierno de la Ciudad de México del 2015 al 2018. Cabe destacar que también es fundadora e integrante de diversas organizaciones no gubernamentales en pro de las mujeres y de la equidad de género. Actualmente también es miembro de varios consejos, como lo es el consultivo del Centro de Investigación y Estudios sobre la Sexualidad, además del consejo editorial de la revista Debate Feminista, como el consejo consultivo del Instituto Mexicano de Investigación de la Familia y la Población, así como el consejo consultivo del Comité en Pro de Derechos Humanos de los Trabajadores. Muchas gracias, Karen. Pues también mucho gusto de estar aquí con Vita para pues intercambiar con ustedes, mujeres jóvenes, participantes, estudiosas, sobre qué es lo que viene, ¿no? Que creo que vienen cosas muy importantes, pero nada fáciles. Y bueno, pues siempre la alianza en qué hacer, en la visión y en la acción entre mujeres de distintas generaciones, pues creo que nos da mucha fuerza. Entonces, muchas gracias por la invitación. Ahora bien, mi compañera Karen va a iniciar con esta ronda de preguntas, sin antes recordar a quienes nos están viendo que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas y al final de esta sesión podremos responder alguna de ellas. Gracias.
Claro, esta pregunta, pues todas las preguntas son para las dos candidatas, entonces, pues aquí va la primera pregunta. Esta es así. ¿Cuáles consideran que son los principales logros legislativos en materia de género de la presente legislatura? Podemos empezar con Patricia, por favor. Gracias, Karen. Pues yo creo que uno de los primeros, casi les podría decir el primer logro, fue la reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar. Bueno, 98% de quienes trabajan de manera remunerada en los hogares son mujeres. Y eso fue muy importante porque no era nada fácil. El Seguro Social, sobre todo, se había negado, ¿no? Se había negado por lo menos los últimos 20 años a realmente abrirse para que las trabajadoras del hogar por lo menos tuvieran acceso a la seguridad social. Ustedes saben que la seguridad social no es solamente el acceso a la salud, es el acceso a los derechos por maternidad, por vejez, frente a una enfermedad, ¿no? Y entonces, digamos, siempre se había resistido, decía que no podía soportar que 2 millones de mujeres, ¿no?, de un día para otro vinieran a la seguridad social con salarios tan bajos y por lo tanto poca cotización, y entonces eso significaba para el Seguro Social una especie de quiebra. O sea, de verdad fue muy difícil. Era una demanda del movimiento, de una parte del movimiento feminista y por supuesto de trabajadoras del hogar organizadas. Entonces, el llegar ahí y decir, a ver, mujeres, o sea, nosotros estamos aquí porque hay una mujer en nuestros hogares haciendo el trabajo que nos tocaba a nosotras. Entonces, la primera deuda que tenemos en este Congreso Paritario, es decir, hemos podido llegar muchas más mujeres a espacios de toma de decisión, en este caso, precisamente por eso, ¿no? Y ya veremos los retos, porque creo que ese es uno de los retos, ¿no? Entonces necesitamos construir una alianza para lograr que el Seguro Social se mueva. Y no solamente hicimos una alianza entre las mujeres legisladoras, sino también las de gobierno, ¿no? La Secretaría de Relaciones Exteriores, la secretaria Marta Delgado, le tocaba conseguir todas las firmas al interior del gobierno para ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que, ¿no?, que compromete al país, una vez que lo ratificas por parte del Senado de la República, a garantizar estos derechos, cosa que efectivamente ya hicimos. Entonces creo que lo primero, y te digo, me parece muy importante en sí mismo, pero también en términos de lo que significa simbólicamente decir, nosotras llegamos aquí, pero necesitamos echarles la mano a estas trabajadoras que hacen las actividades domésticas remuneradas que no hacemos mujeres como nosotras. Otra, pues, es efectivamente la paridad, no es solamente en el terreno legislativo, sino lograr una reforma que lo hicimos, las dos cosas las hicimos en las dos cámaras, ¿no? Tanto Senado como Cámara de Diputados y Diputadas, el tema de decir no solamente en el terreno legislativo, sino necesitamos tener paridad en el Ejecutivo y tener paridad en el Judicial, ¿no? Como ustedes saben, y bueno, ya veremos también en los retos, pues Cuerpo de Mujer no garantiza una agenda feminista, no garantiza ni siquiera que las mujeres todas estén de acuerdo y trabajando por la agenda de los derechos de las mujeres. No lo hicimos por eso, digamos, eso no estaba finalmente en el objetivo. El objetivo era un objetivo de igualdad, de reconocimiento que somos la mitad de la población, y en ese sentido teníamos que hacer esta representación. Entonces, bueno, pues ahí creo que el tema de la paridad en todo, que también logró unanimidad en el Congreso, es otro de los avances. Por ejemplo, la reforma a la Ley Federal del Trabajo para el tema de libertad sindical y libertad de asociación y de contratación colectiva en la Ley Federal del Trabajo, toda esa reforma, digamos, tan importante para que las y los trabajadores puedan organizarse en sindicatos como quieran, se juntan 20 trabajadores, que no tengan que ir a esas centrales que sobre todo los jóvenes no quieren sindicalizarse así, todo lo que es la libertad sindical, ahí lo de las mujeres quedó algo así como que las direcciones sindicales
tenían que tomar en cuenta la proporcionalidad de género, no la paridad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver eso cómo se expresa, porque lo puedes interpretar de muchas maneras, pero no son batallas ganadas de por sí, ¿no? Hay que ir abriendo esos espacios y por lo pronto lo de la paridad fue muy importante. Y por lo menos en el Senado ya está en Cámara de Diputados. No sé cuánto tiempo llevo. O sea, puedo terminar a lo mejor esta idea, ¿no? La idea de en el Senado, en la comisión, las legisladoras, 9 legisladoras entre diputadas y senadoras, hace más de un año hicimos una coalición. Cada una de nosotras había presentado alguna iniciativa para lograr la igualdad salarial, ¿no? O sea, para cerrar la brecha, ese 22% de brecha que tenemos entre lo que ganan los hombres y lo que ganamos las mujeres en el trabajo, en el mundo laboral, digamos, del trabajo remunerado. Entonces habíamos presentado eso, entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una coalición? ¿No? Nos ponemos de acuerdo en una idea para que no cada una ande por su lado, ¿no? Hicimos varias cosas, ¿no? Hicimos varias cosas en el sentido, foros con el secretario de Hacienda, con el canciller, con la secretaria de Trabajo, las comisiones de trabajo tanto de Cámara como del Senado, las comisiones de igualdad. Entonces empezamos a construir una reforma, cambiamos como 13 ordenamientos distintos, la ley federal del trabajo, la del ISSSTE, en fin, y para lograr esta igualdad salarial, digamos, por lo menos para empezar a abrir camino en lo que esto significa. Sabemos que la igualdad salarial, o sea, es decir, las diferencias entre hombres y mujeres tiene que ver también por este anclaje, ¿no? Que tenemos las mujeres en los trabajos de cuidado y domésticos, que no podemos acceder a puestos de mayor responsabilidad y de mejores condiciones de trabajo porque tenemos que irnos a realizar estas labores que en la cultura de género pues están todavía en nuestras espaldas, ¿no? Pero digamos, por lo menos lo que sí toca a los centros de trabajo, hicimos esta reforma, se votó ya, este pasado 8 de marzo, después de que estuvimos construyendo acuerdos, se fue a Cámara de Diputados. Y en Cámara de Diputados sucedió otra cosa. Al mismo tiempo, o sea, esta iba para allá y de allá nos la mandaron al Senado, porque saben que las dos cámaras tenemos que votar las leyes. Entonces, la mayoría. Entonces, ellas hicieron una reforma constitucional, al 4º constitucional, sobre el derecho al cuidado. Entonces, reformaron el 4º diciendo el derecho al cuidado digno de todas las personas, el derecho de quienes cuidan, que eso, una vez que se concrete en la reforma constitucional, vamos a tener que cambiar la ley federal del trabajo para ver cómo garantizamos los derechos de quienes cuidan, el derecho al tiempo propio, ¿no? Que eso es una de las mayores, las mujeres no tenemos tiempo propio, ¿no? Todo el tiempo es para el servicio, para cuidar a los niños, niñas, a las personas con discapacidad, para el trabajo doméstico. Es decir, entonces, el derecho al tiempo propio, ya veremos eso cómo se come en la ley secundaria, ¿no? El derecho al tiempo y la responsabilidad del Estado en las tareas de cuidado. Eso es como la gran revolución, es decir, cuidar a las personas dependientes, niños, niñas, adolescentes, enfermos, personas con discapacidad, adultos mayores dependientes, no es una responsabilidad de las mujeres, es una responsabilidad del Estado, es decir, es una responsabilidad de la sociedad misma, donde los poderes del Estado, pues de alguna manera lo tienen que garantizar. Entonces, ellas hicieron esa reforma en la Cámara de Diputados, ya la tenemos nosotros en la Cámara de Senadores para ratificarla, obviamente, no rectificarla, sino ratificarla, y de aquí se fue a Cámara de Diputados las reformas a diferentes legislaciones para lograr la igualdad salarial, que entonces sí, si logramos estas dos cosas, pues entonces sí podremos construir un camino para que realmente se cierre esta brecha, porque también se reformó el artículo 73 constitucional para que la Constitución le diera permiso, digamos, al Congreso o el mandato al Congreso de hacer una ley general para el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que eso va a implicar, digamos, cómo se alinean, digamos, todas las instituciones para garantizar ese cuidado. Entonces, bueno, yo pondría eso en la mesa de los avances que me parecen
no los más importantes, los que en este momento pues puedo o quisiera poner en este foro. Muchísimas gracias, Patricia. Adelante, Vita. Gracias. No, es que realmente yo estaba a punto de decir, yo cedo mi tiempo, porque, o sea, es una gozadera poderlo estar escuchando de la senadora, cuáles han sido las cosas que se están impulsando, ¿no? Y justamente esos creo que son los logros que que hay que destacar en este periodo legislativo, porque hacen estos grandes pasos hacia una verdadera igualdad sustantiva, como decía la senadora. Y es exactamente por lo que le estamos entrando. O sea, cada vez que me preguntan así de por qué Movimiento Ciudadano, siempre digo por Patricia Mercado. O sea, no es otra relación, y porque justamente son estos grandes, tienen grandes apuestas legislativas, que no solamente es lo que han logrado, y también quiero destacar el hecho de lo que muy bien menciona la senadora, que es esta coalición de mujeres. Tenemos que llegar más mujeres feministas a estos espacios de toma de decisión, y la plataforma en la que tengas cómoda, en la que te sientas cómoda, puedes estar desde ahí, desde ese espacio, pero justo lo que dice, no hay que inventar el hilo negro, hay que buscar estas alianzas en donde nosotros podamos trabajar en colectividad para impulsar estas cosas que importan. Y o sea, no solamente destacaría estos grandes logros, sino que las cosas que siguen en trámite o todavía se están pasando o se están aplazando, es o por dos cosas, o porque las mujeres se están poniendo en pausa. Esto no se puede pasar como se está intentando pasar. O dos, tenemos que seguir hablando sobre estas discusiones e integrar cosas que no pueden quedarse a un lado en materia legislativa. Por ejemplo, un ejemplo sería el tema de la regulación del cannabis. Muchas de las mujeres en la legislación son las que están diciendo esto no puede pasar como es, porque no está centrado en la protección a los usuarios, a los cultivadores, a las mujeres, y quienes han sido también quienes les han abierto la puerta a la sociedad civil o a mujeres, por ejemplo, madres, cuidadoras, que han hecho tratamiento médico con sus dependientes, han sido nuestras senadoras, diputadas federales, y también, ¿no?, hacer un reconocimiento a las diputadas locales que se están echando muchas batallas, no solamente en la Ciudad de México, sino alrededor de la República, por impulsar grandes causas que, una vez más, van a llegar hacia la igualdad. Porque no solamente las mujeres legislamos, o las mujeres legislan en materia de género, ¿no? Pero son definitivamente, y las mujeres feministas son las que están impulsando las grandes acciones hacia la igualdad. Entonces o sea, yo me quito el sombrero con las mujeres que el día de hoy están impulsando esto, y es exactamente por lo que queremos entrar, para llegar a acuerparlas y que sean más. Muchísimas gracias, Vita y senadora Patricia. La siguiente pregunta, como la adelantó la senadora, es ¿qué retos quedan pendientes en la agenda en esta legislatura que podrían retomarse para la próxima? Y comenzamos con la senadora. Muchas gracias. Podríamos hacer un gran recuento. Yo creo que ha habido muchas propuestas de... Una de las cosas que me parece importante, y yo espero que no se pierda en el camino, ahora sí que no se normalice, por lo menos en mucho tiempo, es que estamos aquí, o sea, que logramos la paridad y que llegamos las que llegamos en este Congreso paritario, que ya no va a haber para atrás, todos van a ser paritarios, por la historia, ¿no? Por la historia de muchas mujeres que han luchado, que se han organizado, que han ido ganando espacios, ¿no? Y ganando legitimidad y reconocimiento. Entonces, como que la gran mayoría de las diputadas y de las senadoras como que se sintieron con esta responsabilidad y con este compromiso de decir, y sí, todas traemos agendas diversas, ¿no? Unas agendas más ligadas al tema económico, otras más ligadas al tema rural, otras más ligadas a los temas sociales, a los temas de desarrollo urbano, digamos, todas de alguna manera vienen, ¿no?, de historias distintas, pero como que han querido poner algo con respecto a algún derecho de las mujeres. Es decir, si yo llegué aquí, yo voy a hacer alguna propuesta que tenga que ver, que avance los derechos de las mujeres. Entonces, hay una proliferación de iniciativas que hay que ver en qué quedamos, ¿no? Son miles, entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadoras, son miles que no lograron procesarse, ¿no?
Ahí es otra discusión, pero creo que hay mucho y por supuesto que sí, el centro de estudios que hay en la Cámara de Diputados, pues está, digamos, tiene estudiado, condensado para ver todas las propuestas y cuáles pueden ser retomadas por la próxima legislatura. En algún momento, no creo que no fue en esta legislatura, pero en algún momento anterior, yo era más de sociedad civil, y hacíamos como esto de entréguenle, ¿no? Y yo creo que ahora, y yo, bueno, se los propondría a ustedes como feministas, mujeres jóvenes, había como una entrega, o sea, es decir, a ver, las que se van y las que llegan. Entonces, las que se van, entregan. Miren, esto hicimos y esto quedó pendiente, ¿no? Y ustedes, y entonces como ese acto, ¿no? Te entrego lo que quedó pendiente y te rindo cuentas de lo que hice y ya ustedes, pues ahora sí como carrera de relevos, ¿no? Me parece que era una buena práctica. Se hizo 2, 3 veces. Me parece que era una práctica interesante, o sea, hay una práctica además de vínculos solidarios y de responsabilidad entre nosotras. Entonces, bueno, pues espero que se haga. Es más, se me acaba de ocurrir que voy a hacer algo para que las cosas puedan suceder de esta manera en esta reflexión. ¿Qué queda? Yo puedo hablar de un poco en el Senado. En el Senado queda la Organización Internacional del Trabajo, que cumplió 100 años el año antepasado, en el 2019. Hizo un nuevo convenio, que es el convenio 190. El 189, fíjense ustedes, de los últimos tienen que ver con nosotras, porque bueno, pues estamos más en el mundo del trabajo. El 189 de trabajadoras del hogar, ya lo ratificamos. Entonces ahora, en esa asamblea general de la Organización Internacional del Trabajo, se firmó el convenio 190 sobre acoso y violencia laboral. No acoso y violencia hacia las mujeres, sino acoso y violencia para todas las personas que trabajan de manera remunerada, ¿no? O sea, realmente en el mundo se está viendo esto como un problema, y más ahora con el tema de las nuevas tecnologías, digamos, todo el tema de violencia y problemas, digamos, psicosociales de los trabajadores, el que no se puedan desconectar. Por cierto, ya legislamos el derecho a la desconexión, ¿no? Trae problemas, ¿no? Pero yo estuve ahí en la OIT, yo estuve en esa conferencia, era impresionante cómo las mujeres, o sea, la representación empresarial eran mujeres, la representación sindical eran mujeres, ¿no? Y todo cómo se llegó a los acuerdos, porque para las mujeres trabajadoras, pues es muy importante terminar con el acoso y la violencia. Miren, ¿no? Lo que estamos viviendo. Finalmente, lo de Salgado Macedonio tiene que ver con una trabajadora, cuando era empleada, ¿no? Estos problemas. Y lo de Romer, pues también tiene que ver cuando las mujeres iban a pedir empleo, ¿no? Y siempre lo hemos sabido. La necesidad del intercambio de favores sexuales para lograr un permiso para un hijo enfermo, para lograr un pequeño aumento, para que les den permiso para algo, el favor sexual para el dirigente sindical, para el supervisor, o sea, no, hay un ambiente, pero en este momento, pues la fuerza del movimiento de mujeres y feminista a nivel internacional logró esto. Entonces, pues necesitamos ratificar ese convenio. O sea, necesitamos ratificar el convenio 190 para que el país se obligue a hacer, digamos, políticas y reformas en ese sentido y a cambiar la ley federal del trabajo, la ley de los trabajadores al servicio del Estado, y hay diferentes propuestas. Yo también planteé para este tema. Me parece que esa es una agenda importante que además, digamos, en el contexto de violencia hacia las mujeres y en el contexto de este movimiento que dice ya basta, o sea, ni una más y ni una más y ni una más, que también en el mundo del trabajo remunerado podamos ratificar este convenio y hacer los cambios legislativos pertinentes para esto. Y termino diciendo que los empresarios mexicanos, la representación de los empresarios se abstuvo. Solo 12 países se abstuvieron. La representación sindical votó a favor, el gobierno votó a favor y los empresarios se abstuvieron. Yo realmente
ahí mismo, ¿no? En la silla de la OIT, decir, pero ¿por qué se van a abstener, no? ¿Por qué se van a abstener en esto? Si el mundo está diciendo que sí, si el tema de la violencia es un tema central, no se abstengan, voten a favor. Bueno, se abstuvieron. Digo, no significa nada, simplemente sí es un dato, porque me parece que los empresarios, digamos, el mercado laboral, digamos, privado, tiene que poner de su parte para que se acabe este acoso y esta violencia hacia las mujeres en el trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, senadora. Y bueno, Vita, igual la misma pregunta, pero si tú también tienes como temas que crees que no han tocado en la agenda, adelante. Sí, no, realmente, o sea, reitero absolutamente todo lo que está diciendo la senadora, y también me parece que hay una cosa ahí central, en que en la agenda legislativa, tanto local como federal, todavía falta, bueno, sí, todavía hay mucho que hacer por todas las mujeres, ¿no? Por la protección de todas las mujeres en sus particularidades de la vida diaria. Y tenemos que hacer un montón de cosas que se tengan que impulsar la prevención de las violencias. Y entonces quisiera justamente tal vez voltearlo hacia las responsabilidades del Ejecutivo en ese sentido. Porque la agenda legislativa, tanto federal como local, será quien establezca este piso parejo o esta determinación de garantía de derechos. Pero desde el Ejecutivo todavía hay muchas cosas que pueden hacerse para prevenir estas violencias, para abordar directamente con la ciudadanía estos grandes diálogos, espacios de capacitación, talleres, acercar, sensibilizar, para prevenir a la ciudadanía en estos núcleos directos, como pueden ser los barrios, las colonias, los parques públicos, etcétera, que estén centradas hacia la prevención. Y también, una vez más, en el Ejecutivo podemos sanar las grandes deudas que tenemos a muchas mujeres, como lo son las mujeres en situación de calle, bueno, y para muchas personas, ¿no? Pero estas grandes deudas que todavía tenemos en garantizar espacios seguros para las mujeres, porque como bien dice la senadora Patricia, el tema de violencia de género es una cosa urgente, que sí o sí se tiene que atender, y no pueden ser estos programas punitivistas inmediatos o estas grandes propuestas que tal vez nos vamos a tardar mucho en aprobar, porque si no es de interés de todos se van a aplastar o no se van a votar a favor o cualquier cosa. Es como, ok, esto es urgente, ejecutemos sobre esto. Entonces, pedir la responsabilidad a nuestros ejecutivos, como nuestras concejalas, a nuestros concejales, a las alcaldías, a las presidencias municipales, a los espacios de gobierno, que hagan espacios como donar inmuebles que no se están utilizando para que se puedan abrir refugios, o que hablemos de programas y tallereos de voluntariados con jóvenes para poderle otorgar, tal vez, no sé, vamos a hacer estas grandes gratiferias en donde se dona ropa, pero además también podemos hacer estos espacios de detección de enfermedades de transmisión sexual o diagnóstico de salud mental a mujeres en situación de calle. ¿Qué es lo que se puede hacer con las trabajadoras sexuales que están viviendo en nuestro territorio? Creo que hay muchísimo ahí que se puede sanar, o que se puede generar espacios seguros para nosotras, mientras que estamos construyendo estos grandes marcos legislativos que garantizarán que nuestro país le dé vida digna a todas las personas, ¿no? Entonces el Ejecutivo es un gran espacio en donde ahí podemos trabajar en conjunto, en lo que las legisladoras están allá chambeando a todo lo que da. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y esta dice así: desde sus puntos de vista, ¿cuál es la estrategia para incorporar una agenda interseccional que nos incluya a todas, independientemente de las brechas generacionales, también a mujeres indígenas, afroamericanas, a la comunidad LGBTIQ+, entre otras más? ¿Cuál es esa estrategia que ustedes proponen? Me gustaría que ahora empezáramos con Vita, por favor. Yo justamente iba a decir que podría hablarlo desde este espacio de contienda personal que estoy haciendo. Me gusta mucho la concejalía, o sea, es un espacio el que deberíamos estar volteando a ver, porque es un espacio en donde se puede hacer mucho, y esto significa lo que podemos hacer en la relación entre la ciudadanía y el gobierno local. Hay muchas cosas que podemos impulsar desde ahí, perdón.
Perdón, es que recibí unas visitas. Pero bueno, desde la contienda de la concejalía sí creo que es un espacio muy importante a considerar porque se puede hacer mucho desde ahí. Se puede, estás abordando todo lo que tiene que ver la ejecución de la alcaldía, o sea, cómo se va a establecer el presupuesto, a qué programas de gobierno se pueden hacer, qué programas sociales podemos implementar, las obras públicas de qué forma se van a desarrollar. Y entonces, cuando estamos hablando de una ejecución de territorio, tenemos que hablar de la inclusión. O sea, todo lo que se vaya a ejecutar desde ahí tiene que ser para todas las personas que están transitando y habitando ese territorio y trabajándolo, como bien lo estamos hablando, ¿no? El territorio es de quien lo trabaja, de quien lo habita, quien lo transita, y tenemos que considerar esta transversalidad no solo de género, pero sino de todas las particularidades de la población que está habitando nuestro espacio, la niñez, la población adulta, la población en desempleo, la juventud, quiénes son las diversidades que están en nuestro territorio en particular, para que entonces podamos pensar en los planes con representación hacia todas las personas. Entonces, si vamos a hablar de diversidad en la movilidad, pensar quiénes son las personas que están en mi territorio para que yo no tenga que hacer una particularidad de, esto solamente es para beneficiar a la gente, a la población ciega, no, ¿cómo voy a hacer para que mi calle entera la pueda transitar todo el mundo? De las formas en que le atraviese a esa persona su particularidad, si esto es que tiene alguna limitación funcional o si, pues depende de cada uno de los programas, ¿no? Pero creo que en el Ejecutivo es un lugar en donde se tiene que pensar la inclusión desde cero, y esto es a través de la representación. Cuando tú estás desarrollando soluciones, tú tienes que ir a hablar con la población a quien le va a afectar de X o Y forma. Y una vez más, entonces el Ejecutivo de la Alcaldía, por ejemplo, puede hacer estos grandes grupos y espacios ciudadanos en donde dice, ok, vamos a trabajar este programa en particular que pretende abordar estas problemáticas para esta población. Si tú te identificas en esta población y eres parte de este territorio, ven, vamos a construir esto juntos, ¿no? Porque ellos te van a poder compartir. Si nosotros como representantes públicos nunca nos hemos movido, no sé, en silla de ruedas, o si no nos ha atravesado la experiencia racial sí nos ha atravesado la experiencia de este mundo racializado, ¿no? Pero no desde una forma negativa, pues tal vez no lo vamos a entender completamente. O tal vez se nos van cosas de nuestra experiencia, ¿no? Entonces yo creo que la colectividad es importante en el proceso de inclusión en los programas, y yo creo que el Ejecutivo tiene ahí una gran responsabilidad de hacer las cosas siempre incluyentes. Gracias. Sí, gracias. Yo creo que esto que dice Vita me parece muy importante, o sea, cómo legislas, pues las legislaciones construyen de alguna manera o tratan de construir pues un piso parejo, ¿no? Finalmente, pero quien pone las bases para que esa legislación, si la legislación dice paridad, ¿no? Pues muy bien, ¿no? Paridad, mujeres, hombres, tal y tal. Pero si en ciertos municipios o en muchos municipios, ¿no? Realmente las mujeres no pueden apuntarse para las regidurías, para poder lograr esta paridad por el cúmulo de trabajo y de responsabilidades, por la violencia que se ejerce, ¿no? Cuando una mujer quiere entrar a la vida pública, que, bueno, por eso estamos, ¿no? Toda la legislación alrededor de la violencia política se da sobre todo a nivel de los gobiernos locales. Si ahí la política pública del gobierno local no dice, a ver, yo tengo la obligación de lograr eso, ¿qué necesitan aquí las mujeres para poder acceder a los espacios de toma de decisión? ¿Qué necesitan? ¿Necesitan horarios diferenciados? Pues hagamos horarios diferenciados en la alcaldía, ¿no? Es decir, necesitan estos centros de atención a las mujeres. Bueno, pues vamos a hacer, es decir, necesitan hacer políticas afirmativas para que realmente el piso se empareje, porque si no, la política pública no empareja el piso, la legislación es, pues, para todos iguales,
¿no? Entonces, sí me parece que este diálogo entre la legislación y la política pública es un diálogo para que la legislación no sea letra muerta o demagogia, ¿no? O sea, finalmente hicimos muy bien, sí, pero nadie alcanza el derecho, nadie lo conoce, no se hace nada para que realmente ese derecho puedan acceder todas las mujeres diversas, ¿no? En cuanto a sus contextos económicos, sociales, políticos, territoriales, puedan acceder a esos derechos, ¿no? Entonces, este diálogo tiene que ser muy importante. Creo que también las legislaciones tienen que ser en diálogo, ¿no? Con quienes hacen política pública. Y una cuestión muy importante en términos estratégicos es el presupuesto. Es decir, las diputadas y los diputados, el poder legislativo distribuye los recursos, toma las decisiones sobre el presupuesto. El Ejecutivo pone un presupuesto en la mesa y el Legislativo tiene todo el poder y todo el derecho a cambiarlo radicalmente si quiere, ¿no? Entonces, una estrategia es qué necesitamos en términos de inversión de recurso público en el campo, en la ciudad, y en todos los, digamos, las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres, qué presupuesto necesitamos invertir para realmente que las mujeres puedan acceder a estos derechos. Bueno, creo que uno de los temas, lo que acaba de suceder con las toallas sanitarias en las escuelas. O sea, ¿cómo es posible que hayamos permitido, ¿no?, que millones de niñas y de adolescentes dejen de ir a la escuela porque no tienen una toalla sanitaria y les da vergüenza? Porque efectivamente les puede pasar cualquier tragedia. Entonces, bueno, que no se cobren impuestos, pues tampoco, digo, qué bueno, pero no, que en las escuelas haya dispensarios en los baños de las niñas y que puedan tener acceso a la toalla, o sea, tan simple como eso, ¿no? Pero que implicaba que los niños no tienen ningún problema y ellos se quedan en su casa porque les da vergüenza. Y están todos los datos de cómo dejan la escuela en estos días, ¿no? Que nos tocó por cuestiones biológicas. Entonces, imagínense lo que puede significar en términos de presupuesto. ¿Cuántas escuelas hay? O sea, ¿cuántas escuelas? Porque una niña puede empezar desde sexto de primaria, a los 11 años, a menstruar, ¿no? Toda la secundaria, toda la preparatoria. Entonces, es una inversión. O sea, tomar la decisión de la ley, muy bien, aplausos. Ahora vámonos al presupuesto. Si no hay presupuesto para eso, no va a haber toallas sanitarias en los baños de las escuelas, aunque esté el derecho, ¿no? Entonces, una cuestión estratégica es lograr alianza entre todas las mujeres, las diversas, las diferentes, las que van a... Se eligen 1,900 de los 2,500, 1,900 municipios, o sea, gobiernos municipales, 1,900 se van a renovar y la mitad van a ser mujeres, ¿no? Eso no significa, como yo decía, que vayan a pensar en las mujeres, pero aumenta la posibilidad de hacer una masa crítica que movilice recursos a favor de las mujeres, que eso es la masa crítica. Entonces, me parece que esa es una movilización, digamos, estratégica muy importante y no es lo mismo efectivamente lo que necesitan las mujeres de Tijuana, lo que necesitan las mujeres de Tuxtla Gutiérrez. Pueden necesitar cuestiones distintas en términos de inversión y de política pública para alcanzar los derechos y hacerlo eso en diálogo, ¿no? Los hombres, digo, ha estado en sus manos la política. Y miren qué mundo tenemos, desigual, inseguro, con una violencia impresionante, con muchas cosas. Bueno, la entrada de las mujeres, pues tiene que ser una entrada diferente. O sea, por algo estamos entrando en este momento, porque ya la vida cotidiana, yo digo, los dolores humanos que se viven todos los días, ya necesitan llegar a los espacios de toma de decisión, que para eso sirva la política. Entonces, ahí tenemos que echarnos la mano. Ahí tenemos que hablar las lesbianas y las indígenas y las mujeres jóvenes y las mujeres viejas y las heterosexuales y las y las mujeres trans, ¿no? Y las mujeres trabajadoras sexuales. Efectivamente, tenemos que escucharlas. No es así de que abolición, ¿no? No, pues lo que ellas, digo, por lo pronto derechos. Y bueno, pues... ¿no? Si algunas salen de este trabajo, pues que salgan, pero nosotros tenemos que garantizar derechos a todas las mujeres a realizar las actividades, digamos, lícitas, ¿no? Que deseen. Entonces,
Bueno, pues me parece que me parece que todo lo que hacemos se condensa en el presupuesto. Si no hay presupuesto, entonces es demagogia, es retórica, no vamos a hacer las cosas bien. Entonces, lo que decía ahí, Vita, en el gobierno local se pueden hacer las cosas, pero efectivamente se necesita inversión pública para lograr que todas estas leyes tengan un significado en la vida diaria. Muchísimas gracias a las dos y vamos con nuestra última pregunta antes de iniciar con las que hayan dejado en comentarios. Igual va para las dos, pero me gustaría iniciar con Vita. ¿Consideras que la paridad y las cuotas de género son la medida suficiente para que de manera efectiva llegue la agenda de género al Poder Legislativo o en tu caso a la representación concejal? Pues no es lo único, definitivamente. O sea, no es lo único, no es suficiente, pero es muy importante. O sea, establece esta acción afirmativa que, como bien decía la senadora, ya no puede irse para atrás, para que entonces al menos la posibilidad de que mujeres feministas o que personas que verdaderamente entiendan que la igualdad no se termina en una sola acción o en solo la representación visual o solo en esto, verdaderamente se pueda lograr. Entonces, creo que fue una acción que era necesaria para realizar, pero no podemos quedarnos hasta ahí. Tenemos que garantizar que esa paridad verdaderamente sea representativa, sea igualitaria, busque o sea, que busque estar ahí porque quiere incansablemente presentar soluciones para que podamos garantizar una vida digna a todas las personas, ¿no? Entonces, no es solo el espacio, es qué se hace con el espacio, pero poder llegar al espacio es muy importante, porque el día de hoy, por cómo está construido este sistema patriarcal, desde la infancia nosotras estamos desplazadas de muchos de los espacios y eso es, y el público es uno de los lugares a los cuales más nos ha costado trabajo llegar y es más importante que lleguemos. La representación y la toma de decisión diversa, incluyente, colectiva, feminista, en el espacio de toma de decisión va a ser mejores productos, servicios, políticas públicas, mensajes de medios de comunicación, etc. Entonces, yo diría que no es suficiente, es una acción necesaria, pero que justamente quien se enfoque solo en eso te da una muy buena señal de que no lo han entendido bien. O sea, si voltean y te dicen, pero mira, puse mujeres, es como, no estás entendiendo, carnal. O sea, no se queda ahí, no llega hasta ahí. Y además ¿y qué mujeres están ocupando esos espacios? Entonces, creo que esa sería mi visión. Muchas gracias, Vita. Senadora, tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, sí, primero creo que no, de ninguna manera la paridad. ¿Cuál es la pregunta exactamente? ¿Si la paridad es suficiente? Suficiente era la palabra. La paridad y si la cuota de género son medidas suficientes. Sí. No, claro que no son medidas suficientes, son medidas justas, son medidas que tienden a la igualdad de oportunidades y de trato, que eso es lo que estamos pidiendo, digamos, el movimiento de mujeres y feminista, yo creo como Vita, ¿no? Ahora yo así como, pues yo desde el sexto encuentro feminista, 1991, en Acapulco, se hizo en Acapulco Guerrero ese encuentro, ahí una parte de nosotras lanzamos la campaña Ganando Espacios por el 52%. En el 91 se ganó la paridad en Italia y empezaba un poco en toda Europa el tema de la paridad, pero ellas ya traían 40 años de cuotas, ¿no? De por lo menos el 30%, 40%. 30%, porque ya paridad le dijeron al 60-40. Entonces, o sea, yo vengo, digamos, de muy atrás, yo estaba convencida, ¿no? O sea, convencida de que necesitábamos ese 50%. Primero fuimos absolutamente, como siempre, el movimiento feminista, no absolutamente al margen, exóticas, una cosa rara. Las mujeres de partidos decían, ¿qué onda con ustedes? Como que el 52%. El 52% porque éramos en ese momento el 52% del padrón electoral. Entonces, digamos, pues queremos el 52% de los espacios.
Pero ya en este momento, que ya se ganó la paridad y que ya todo, digo, qué bueno, muy bien, aplausos, ahí está la paridad, el derecho a estar, ya lo ganamos. Ahora me parece que efectivamente, yo por lo menos, me parece que necesitamos impulsar a mujeres feministas, o sea, claramente comprometidas con esta perspectiva, a los congresos y a los gobiernos, ¿no? Y también juezas, o sea, también en el Poder Judicial, ¿no? Que ya ven que nosotros hemos elegido ministras y hemos elegido magistradas y demás, que estén comprometidas, porque si no, pues no es cualquier cosa. A mí, cuando Saskia Niño de Rivera, que tiene esta Reinserta, esta organización de reinserción social, cuenta en un foro que un juez, que un padre asesina a su niña, ella estaba trabajando en sus horas de trabajo y el juez le pone una pena más grande a ella que al que asesinó a la niña porque ella tenía la obligación de haber estado. Esa es la reflexión del juez. O sea, tú eres más culpable y te doy más años de prisión porque tú deberías de haber estado cuidándolo. Eso es tu obligación y no lo hiciste. Entonces dices, no, pues también necesitamos jueces con otra perspectiva. Y estoy hablando jueces, hombres y mujeres, ¿no? Pero digamos, la entrada de mujeres más feministas a cambiar el chip de cómo pones una sentencia de este tipo. Y con todas otras, más o menos por el estilo que dices, no puede ser que sea impune totalmente un juez que hace ese tipo de sentencias, ¿no? Entonces, bueno, decía, sí está muy bien la paridad, pero sí tenemos que impulsar ahora en esos espacios a mujeres que con transparencia se comprometan a tener esta visión de género en cada una de sus propuestas. Es decir, cada propuesta, ¿no? Cada dinero que se invierte, cada propuesta legislativa, a ver, ¿no? ¿Produce más igualdad o produce menos igualdad? Porque nada es neutro, ¿no? O sea, algo sucede como consecuencia de lo que haces. Entonces sí creo que el reto, que ni las cuotas ni la paridad garantizan, digamos, que vamos a tener avances, reconocimiento y propuestas para una mayor igualdad, igualdad de oportunidades y de trato. Entonces, ese me parece que hay que tenerlo consciente, hay que impulsar a bueno, y qué bueno por eso que nos invitan. Yo en este momento no soy candidata, pero Vita sí, ¿no? Y entonces, claro que queremos que a la hora que vayan a votar, pues piensen en esto, ¿no? En a ver quiénes están para votar por mujeres feministas. Puede haber hombres también, por supuesto, pensando en esto, pero bueno, por lo pronto impulsar a más mujeres. Y cuando digo feministas, por ejemplo, estoy hablando de aborto, o sea, no estoy hablando así nomás de mujeres, que está muy bien, ¿no? Eso está muy bien, que hagamos pactos y todo, pero estoy hablando también de aquellos derechos que nos han negado, como es el derecho a decidir y a no criminalizarnos a nosotras por ese derecho a decidir. Estoy hablando de eso. Fuera la interrupción del embarazo del Código Penal. Es una problemática de salud y así lo tenemos que tratar. Entonces, cuando digo impulsar liderazgo feminista, estoy hablando de este tipo de agendas. Y una agenda que además de toda la lucha contra la violencia también nos puede unir a las mujeres, y en ese sentido, ¿saben qué? Sí tenemos mujeres antis, o sea, sí tenemos mujeres antiderechos de todo tipo, o sea, que no se comprometen a nada, que les parece que llegaron ahí, quién sabe por qué, pero que pensar en otras mujeres como que no tiene ninguna repercusión, o sea, no es cualquier, o sea, sí hay mujeres así, ¿no? Pero digamos, pensando en cuestiones de aborto, en cuestiones, por supuesto, de violencia, el embarazo infantil, que cada 22 niñas, ¿no? De 10 y 11 años tengan un parto, ¿cómo podemos, o sea, quién duerme tranquilo después de eso? ¿Cuál fue la estadística? ¿Cada cuántas horas? Cada 24 horas, 2 niñas de 10 y 11 años, entre 10 y 11 años, tienen un parto. Un parto, ¿no? Entonces, el riesgo a su vida, lo que eso significa, y esas niñas fueron violadas. No hay discusión.
No es, ellas consintieron, no, 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 no. Esas niñas fueron violadas. Todos los acuerdos internacionales te dicen, esos son embarazos forzados, no tienes ni qué buscarle. Y en México ya tenemos una norma que dice que cuando llega una niña, sí, cuando llega cualquier mujer, pero digamos, sobre todo las niñas y las adolescentes, se les tiene que ofrecer el servicio de aborto, de interrupción del embarazo, porque es legal la interrupción del embarazo. Los servicios de salud y el Ministerio Público y quien sea tiene que ofrecerles ese servicio de interrupción del embarazo y no lo hacen. Las mandan al DIF para que el DIF las cuide mientras están embarazadas sin darles esta información, ni a ellas, ni a sus tutores, sus madres, sus padres, quien las haya llevado a ese servicio. Bueno, muchas niñas se dan cuenta que están embarazadas hasta que tienen 7, 8 meses de embarazo, no saben lo que está pasando por su cuerpo. No lo podemos permitir, o sea, hay que parar ese embarazo infantil y ese embarazo adolescente porque, digamos, el embarazo adolescente y juvenil, digamos, tiene que ver también con una falta de educación sexual. Hay información sexual, pero no hay educación sexual. Entonces necesitamos entrarle a eso. Ya hay también diferentes propuestas en el Senado y en la Cámara sobre el asunto. Entonces, cuando hablo de liderazgos feministas, hablo de liderazgos comprometidos con estas cosas. O sea, absolutamente, digamos, intransigentes, no intransigentes en el método. Uno puede ser cortés en el método para ponerse de acuerdo, pero intransigentes y radicales en la propuesta, ¿no? Y eso me parece que nos hace falta, y el tema de que necesitamos diversidad entre nosotras. Las legisladoras son más o menos como yo, ¿no? Blancas, altas, clase media, o con ¿no? No son indígenas, no son transexuales, no son afromexicanas. Entonces, pero la lucha del movimiento feminista y de Mujeres por Estar hace que el INE hoy ponga lineamientos y decir, a ver, si el artículo primero dice no discriminación y el cuarto dice igualdad y el otro dice tú me lo cumples, y entonces yo te doy lineamientos para que a fuerzas en tus primeros 10 espacios haya liderazgos afromexicanos, haya liderazgos indígenas, haya liderazgos de la diversidad sexual, ¿no? Haya liderazgos de personas con discapacidad. Y entonces ahora, por ejemplo, los partidos no estaban preparados para eso. No estaban así como, ¿y de dónde sacamos? Y por eso algunos han registrado disque, indígenas y disque, ¿no? Porque en realidad no prepararon liderazgos para eso, ni mujeres ni hombres, porque tiene que ser paritario además, ¿no? 2. Entonces eso me parece muy importante. Creo que en términos democráticos, ¿no? La paridad, claro que no, necesitamos diversidad entre nosotras, para echarnos la mano, ¿no? En los intereses estratégicos de cada quien, en sus historias de vida, sus culturas, sus identidades, digamos, de lucha o incluso, digamos, sus identidades culturales precisas, pues todas tengamos voz. Las mujeres migrantes, ¿no? Muy importantes. El movimiento ciudadano tiene representación de candidatura migrante, tiene una diputada migrante en este momento. Los migrantes son cada vez más importantes. ¿Cómo vamos a reconocer el derecho a la migración? Y ahí las mujeres pues están migrando. Antes no, nada más esperaban la remesa, ahora están migrando con sus niños. En fin, problemas nuevos, complejos, ¿no? Que tenemos que llevar a esos espacios de toma de decisión. Entonces, no, la paridad es un estado que nos hace que tengamos mayores posibilidades, ¿no? Pero no lo resuelve. Lo resuelven las ideas, las alianzas, las propuestas, las convicciones. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Pues bueno, ya vamos a finalizar con 2 preguntas, si es que nos alcanza el tiempo para que las 2 invitadas puedan contestarlas. Y les leo la primera. Esta dice así: ¿cuáles son las dificultades o obstáculos que han enfrentado a través de su experiencia o carrera política? Y pues bueno, esto también como muy, muy cercano al hecho de ser mujer, ¿no? Entonces estaría pues muy, muy interesante que también nos contaran cuáles
han sido los obstáculos a los que se han enfrentado. Entonces, Patricia, por favor. Ahorita que empiece. Pues justamente iba a decir así, pues sí puedo empezar porque no creo, o sea, sí. Llevo muy poquito tiempo en esto, entonces, no sé, y la verdad es que sí, o sea, sí me detengo a pensar que los retos que yo he vivido son los retos que cualquier persona que no tiene como trayectoria política o cuna política o grandes redes, no tiene, ¿no? Porque pues soy activista, tengo 27 años, no tengo ahorros, he sido outsourcer toda mi vida, no es como que, o sea, soy consultora, pues, y entonces los retos que al entrar al proceso electoral, pues yo me vi muy privilegiada porque esta plataforma de mujeres, impulsando a mujeres, son las que me sientan con Movimiento Ciudadano. Si no, yo como demonios llego a un partido, o sea, no tengo ni idea. No, yo no militaba en ningún espacio, entonces a una me da el privilegio de sentarme con ellos. Luego, estando ahí, la verdad es que mi trayectoria en sociedad civil sí dio mucho el espacio, porque como el partido no tiene estas grandes redes y estructuras, es un partido pequeño, digamos acá, pues estaba el espacio de la diputación local. Pero luego, cuando le empiezas a darte cuenta de la magnitud de lo que significa sacar una diputación local sin recurso del partido y yo sin dinero y no lo iba a crowdfundear porque no le voy a pedir a mis amigos en una economía del menos 8% que me den varo para poder sacar una campaña, que es una locura, que muchas veces se hace basura electoral innecesaria, que, o sea, ahorita voy a pegar unos carteles que digo, Dios mío, pero bueno, en fin, sí fue como, no puedo hacer esto, o sea, no puedo sacar una campaña electoral ni de chiste. Entonces, la relación y la cercanía que se creó con Movimiento Ciudadano, que ha sido realmente, pues también se ha dado muchos privilegios de los cuales yo reconozco en mi persona, de cómo me atraviesan de mi persona, como decía Patricia. Yo soy de clase media alta, egresada de universidad privada, tengo acceso a segundo idioma, vengo de instituciones como el BIDO, la Fundación de la ONU, que me generaron un montón de redes, y además reconozco que como me veo desde mi apariencia física, cómo puede estar vinculado a un estereotipo de belleza en particular con la blanquez, de pronto sí digo, ay, chance solo me están poniendo en su espectacular por eso, pero pues... Bueno, como que, o sea, sí te llevas estas cositas y dices, bueno, pero si me van a utilizar para eso, pues entonces, ¿qué voy a hacer estando adentro? O sea, como hay muchas cositas ahí que yo creo que en mis reflexiones, yo de este proceso voy viendo, soy muy consciente de los privilegios que me atraviesan y reconozco que ni de chiste está siendo una experiencia difícil o con retos, y al contrario, como que soy muy consciente de estoy teniendo un privilegio enorme, tengo una responsabilidad muy grande y estoy muy, muy agradecida con quienes abrieron camino para esto y las redes que se han hecho para que esto pueda ser. Y reconozco que no es el mismo caso para mis compañeras de AUNA. Por ejemplo, Mijane Jiménez es una mujer afrodescendiente de Guerrero que está intentando sacar una diputación local. Muchos partidos le dijeron que no, el único que le dijo que sí es un partido que no nos encanta, y le están sacando la chamba solita a ella, y ha tenido retos muy, muy grandes en un estado muy difícil, y más con sus identidades que le atraviesan en particular. Entonces, reconozco que no es lo mismo para cada una de nosotras en cada proceso electoral, y también en que es muy particular, muy digital, muy, muy público, muy seguro de ciertas formas. Para mí ha sido una experiencia muy interesante y con gusto luego los comparto más. Muchísimas gracias, Vita. Adelante, Patricia, por favor. Bueno, pues yo tengo muchos más años, vengo cuando el movimiento feminista incluso pues no quería participar en política, ¿no? O sea, no, si éramos un movimiento muy de eso no es nuestro, ¿no? No lo hicimos nosotras, no nos corresponde. Ahí el pacto patriarcal es muy fuerte, los hombres son los que hacen política y no les interesa lo nuestro. Entonces fue como difícil la entrada, ¿no? Para mí me parece que la transición democrática, cuando termina el partido de Estado, es cuando pues se abre, ¿no?
se abre a la participación diversa y plural de la sociedad, y ahí es donde empezamos las mujeres pues a reflexionar de otra manera, a decir, oye, pues tenemos que estar. Cuando se hizo la Constitución, ¿no? Cuando se hizo el pacto por revolucionario a principios del siglo pasado, pues las mujeres no estábamos, ¿no? Estábamos 100% en el trabajo de cuidados y doméstico. Entonces, los constituyentes todos fueron hombres, ¿no? Entonces, finalmente, pues hicieron una constitución de avanzada en términos de derechos, pero las mujeres no estábamos. Entonces, finalmente, digamos, cuando se da esta apertura decimos hay que entrar, hay que lograr espacios porque ahí se van a resolver, digamos, las nuevas reglas de convivencia social en México y la voz de las mujeres se tiene que oír, ¿no? Pero digamos, entonces yo vengo como de ese, cuando recién empezamos a entrar y para los hombres sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, pero pues era muy complicado, ¿no? La entrada, porque era como decir, en ese momento imaginarse, ¿no? O sea, 100 hombres en un auditorio y decir, a ver, 50 de ustedes, señores, se tienen que salir de este auditorio porque este espacio es para nosotras, ¿no? Entonces, imagínense la reacción violenta de esos 50 que se tienen que ir. Y efectivamente, ¿no? Lo que empezaron a hacer es, pues, que se quede mi hija, mi esposa, mi esto, mi el otro, pues lo que quieras. Pero tú por lo pronto te vas porque estos espacios son nuestros. Entonces, pues ahí se empezó a generar, y creo que se ha generado ya, pues ya tenemos mucha violencia política, violencia no solo física, ¿no? Sino esta violencia que te excluye permanentemente, que te sobaja permanentemente con el lenguaje, con la actitud, ¿no? Entonces, bueno, pues yo viví, digamos, en mi candidatura a la presidencia, pues yo viví mucho eso, ¿no? Viví así el tema del dinero que ahorita se planteaba. O sea, las mujeres estamos entrando a la política sin dinero. No tenemos dinero nuestro y nadie nos da dinero. Nosotros no nos sentamos en las mesas y intercambiamos entre el empresario y el político, tú me das y yo te doy la ley que necesitas. Esos intercambios no los hacemos afortunadamente, porque eso en este momento está en crisis, ¿no? Esos intercambios de intereses, ¿no? Muchos de ellos por debajo de la mesa, que era como la política tradicional desde la perspectiva masculina del poder y del dinero, ¿no? Eso la ciudadanía dijo hasta aquí llegaron, ¿no? O sea, esto no queremos que siga pasando porque finalmente, pues los ciudadanos son los que están viviendo esa mala política. Entonces, ahí entramos las mujeres, ¿no? Pero para romper eso, bueno, cuando yo fui candidata a la presidencia, yo fui 4 veces al Tribunal Electoral porque me volvían a impugnar de que yo no era la candidata a la presidencia cuando yo había ganado, digamos, en la asamblea. Entonces, y uno de los argumentos es, no trae dinero. O sea, ¿cómo vamos a ganar por lo menos el registro si no trae dinero? Yo andaba en un carrito, no me acuerdo qué carrito traía, un Monza. Yo andaba en un Monza y atrás de mí, en una camionetota, venía el Estado Mayor, porque el Estado Mayor nos cuidaba a los candidatos y yo en mi carrito. Y bueno, en algún momento dije tarjetazo limpio y vamos a comprarnos una camioneta porque yo no puedo andar en esta, no, o sea, vamos a hacerlo. Pero digamos, tenían razón, yo no traía dinero. Yo traía, digamos, de alguna manera liderazgo en el sentido de agenda, de lo que tenía que decir, de lo que tenía que hacer, ¿no? Y pues no querían. Y bueno, ustedes no lo saben porque eran muy chiquitas, pero quien quería ser candidato era el doctor Simi, ¿no? El doctor Simi decía, yo pongo tantos millones, ¿no? En primer lugar no podía porque legalmente no se podía, pero le brillaban los ojitos. Entonces yo hablé con el doctor Simi y se lo reconozco, le dije, mira, el dinero se nota. En el momento que yo vea que alguno de mis compañeros trae dinero en la bolsa, en ese momento yo voy a saber que tú estás corrompiendo. Y él traía un discurso contra la corrupción. Le dije, tú traes un discurso contra la corrupción. No los corrompas. Si tú no los corrompas, pues está bien, pues que te propongan. Si yo gano, yo gano. Si tú ganas, pues tú ganas, ¿no? Pero no con dinero. Y efectivamente no los corrompió. Yo nunca les vi dinero en la bolsa y yo gané. ¿No? Pues sí gané. Si era sin eso, pues yo ganaba, ¿no? Pero fue durísimo.
Incluso hubo violencia física también, así de no dejarnos entrar a una asamblea y de un desastre, ¿no? O sea, hubo violencia física, o sea, sí había dificultades de decir, pues las mujeres no ganan elecciones, ¿no? Y entonces la famosa pregunta de si estamos preparados o no para una mujer presidenta y quién sabe qué, no, pues cada vez, digamos, la gente está buscando buenos liderazgos, ¿no? Faldas o pantalones es lo de menos, cada vez el ciudadano busca mejores liderazgos. Y veníamos en esa etapa. Pero, digamos, a los políticos de siempre, hombres que muchos pueden ser nuestros compañeros y quererlos mucho de verdad, les cuesta trabajo de verdad compartir el poder y el dinero. Y decir, las campañas electorales no las hagamos con dinero, hagámoslo con proyecto, con programa, con liderazgo, vamos a las calles, hablemos con la gente, sepamos comunicar bien lo que queremos, y eso es lo que pide finalmente el ciudadano, efectivamente, no pendones, no grandes cosas, no, sino realmente convicciones. Entonces sí, o sea, sí puedo decir que hay una historia, ¿no? Hay una historia de ir rompiendo dificultades, pero termino diciéndoles que lo más importante, y creo que cada vez más, y por eso muy bien lo de las morras chilangas que se junten y que se organicen, necesitamos una alianza entre nosotras. O sea, en el momento que las mujeres rompemos la alianza con otras mujeres, ahí nos va muy mal todavía. Yo en algún momento hice eso y me fue muy mal. Rompí con mis compañeras, me creí la chiraspelas de que acá los hombres y que yo era como ellos y quién sabe qué, y me fue muy mal. Entonces, las alianzas entre mujeres hacen que tengas redes, ¿no? O sea, que caigas en una red. Los hombres se hacen a un lado y te dejan caer, ni modo, mijita. Pues aquí el pacto es entre nosotras, te digo, así sean nuestros más queridos compañeros en la política, están educados así, no es un problema de mala intención. Entonces, las alianzas entre nosotras no hay que romperlas, no todas, ¿no? No pensamos lo mismo todas, o sea, son alianzas entre algunas, cada quien tiene sus alianzas, pero esa red es bien importante para que no te estrelles. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo me voy. Se tiene que retirar la senadora Patricia. Sin embargo, tenemos una última pregunta para Vita. Entonces, le agradecemos muchísimo, senadora, por su tiempo y por compartir el espacio con nosotras. Gracias, al contrario, senadora. muchas gracias a todas, Vita. Gracias por enseñarnos tanto. Hasta luego, Sol, todas, Alicia. Hasta luego. Ahora sí, esta pregunta fue directamente para ti, Vita, de los comentarios que estuvimos recogiendo durante la sesión. Y como al principio de esta plática, pues comentamos que has trabajado con muchas universitarias, chicas de prepa, chicas de secundaria y demás. ¿Tú qué opinas de la organización política de las mujeres en las universidades? Lo máximo. O sea, es a donde tenemos que estar volteando a ver, ¿sabes? Esa ha sido mi experiencia laboral desde el 2016. O sea, lo que nosotros nos hemos dedicado es a esta brecha que se empieza a crear en la edad entre preparatorio y universidad. De hecho, o sea, claramente cuando estamos criando infancias estereotipadas, ahí es donde empieza este gran problema sobre la diferenciación, la segregación ocupacional, las políticas desiguales, etcétera. Pero en particular en la adolescencia y extendiéndolo un poquito hacia la universidad, es cuando limitamos lo que se conoce como habilidades suaves o estas habilidades de impacto, habilidades de liderazgo, que son cosas como organización, gestión, hablar en público, administrar, crear. O sea, todo esto que va a permitirnos eventualmente llegar a la fuerza laboral, que va a ser inevitable, pero que nos van a dar estas grandes herramientas para poder escalar, poder organizarnos, poder pedir nuestros derechos, poder tal. Y justamente son esas redes que decía la senadora que se van construyendo entre nosotras en la universidad, o sea, las intensas, porque así nos llaman y orgullosamente lo acuñamos. Las intensas somos las que vamos a terminar en diferentes espacios, vamos a ser las que nos vamos a hacer camino, las que nos vamos a estar colando de alguna forma, y estas redes que estamos construyendo, aquella compañera con la cual
En clases también levantamos la mano y señalamos una cosa que no estuvo chida, o con la que me organicé para crear un meeting, o con la que impulsé tal cosa para prevenir, no sé, o quien cree comunidad, va a ser alguien que eventualmente me pueda encontrar en la fuerza laboral y con quien voy a poder hacer estas mayores redes de impacto, ¿no? Creo que ahí es donde, o sea, en estos espacios que podamos cultivar para desarrollar para tener un espacio seguro, para seguir trabajando en esas habilidades natas que podemos potenciar, que van a hacerle muy bien al mundo, es donde deben de ser cultivadas. Entonces las universidades y las preparatorias en particular deberían de estar alentando estos espacios que permitan que las morras nos organicemos e impulsemos cosas. Y si no, pues igual se los vamos a pedir, así que... Muchísimas gracias, Vita. Muchísimas gracias a la coordinación, a la Facultad de Derecho, al Observatorio de Políticas y al Observatorio Jurídico de Género, y a mi compañera Karen, que hoy me acompañó en esta mesa. Nos despedimos sin nada más que recordarles que esta jornada es toda la semana, y la primera mesa empieza mañana a las 12 y también a las 6 con diferentes candidatas a diferentes puestos para esta jornada electoral. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. La verdad es que para mí también fue una gozadera. A mí cada vez que, yo no puedo creer cada vez que estoy en el mismo lugar que Patricia Mercado a veces, pues, y le aprendo muchísimo, es un orgullo, y lo único que diría como para el cierre de este diálogo y de esta conversación es que nos involucremos en este proceso electoral, que averigüemos quiénes son estas mujeres que van a impulsar las causas correctas al entrar, que las acuerpemos, que las acompañemos, que no solamente votemos por ellas, sino las acompañemos a sus eventos, le demos difusión a las cosas que están compartiendo, que las acuerpemos de formas diferentes, porque son ellas quienes van a tener menos cantidad de recursos, quienes peor la van a enfrentar estando ahí, y quienes todavía son minoría en las cámaras y en el ejecutivo, y quienes podrían traer grandes cosas a este proceso. Y lo último que diría es, como juventud, como feministas, como compañeras de lucha, como las morras increíbles que somos, consideremos en algún momento de nuestro desarrollo profesional el espacio público. Puede ser la SEP, puede ser el IMSS, puede ser el SAT, puede ser donde sea, pero que lleguemos al espacio público al menos a intentar mejorar los procesos, los protocolos, los formularios, para que sean más incluyentes. Toda victoria es buena, porque la única forma en que podamos hacer una relación sana entre la ciudadanía y el Estado es que la ciudadanía ocupe esos espacios, porque esos son nuestros, y que desde ahí podamos impulsar causas. Esperemos que sí, Vita. Muchísimas gracias a todos.